Listo. Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a nuestra primera cátedra de este 2026. Como les decía, estamos conectados desde el programa virtual de formación misionera de OMP de Colombia con estas cátedras abiertas que son motivo de profundización de nuestro ser misionero. Tenemos aquí estudiantes activos de nuestro programa, egresados de muchos años atrás y los también recién egresados. También con nosotros están laicos, sacerdotes y religiosos invitados desde diferentes parroquias, diócesis a nivel internacional. La invitación está abierta, es una cátedra abierta que nos va a acompañar el día de hoy. Nuestro director nacional de OMP de Colombia, el padre Samir García Valencia, que nos estará hablando sobre el magisterio misionero de la iglesia. Él también como director quiere compartir con todos nosotros este espacio, por eso fue que él estuviera en esta primera cátedra, en este primer encuentro, de forma general con todos los estudiantes, todos los egresados de este programa virtual de formación misionera que tantos años acompaña y forma a cada uno de los misioneros en sus diferentes lugares de acción pastoral. Quiero decirles que esta cátedra vamos a tener al padre Samir. Él nos va a dar sus indicaciones, él nos va a hablar, él nos va a dar el tema. Al final vamos a dejar las preguntas que le tengamos a él para en el momento de hacer las preguntitas vamos a ir levantando las manos, los voy a silenciar para que no, pues para que dejemos que la cátedra fluya de manera tranquila, sin intervenciones, sin ruidos, y ya cuando sea el momento de compartir o el momento que el padre nos diga quienes quieren hablar, automáticamente levantan las manitos, les voy a habilitar el micrófono. Listo, entonces, padre Samir está aquí con nosotros en este momento. Bueno, muy buenas noches para todos y para todas. Me alegra compartir con ustedes este momento tan especial. Agradezco a nuestra coordinadora del programa de formación misionera, Neidy Durán, que ha proyectado estas cátedras que enriquecen este itinerario formativo. Agradezco también a todo el equipo de profesores, de docentes, de facilitadores que acompañan a los estudiantes y que hacen posible estos procesos de formación, que la mayoría de ellos están aquí con nosotros esta noche. Muchas gracias al equipo de la Dirección Nacional de las Obras Misionales Pontificias, a cada uno de los directores de Obras Misionales Pontificias y Pastoral Misionera en cada jurisdicción en Colombia, a los estudiantes. Estamos iniciando estos días el primer semestre del programa virtual de formación misionera. Tenemos un gran grupo de estudiantes nuevos, de otros estudiantes que ya se graduaron, son egresados de esta formación y han querido compartir este momento con nosotros. A estudiantes que están en los otros niveles de formación y a un gran número de personas que se han vinculado, que están en Colombia, que están en otros países y que han querido esta noche compartir este ratico de reflexión. Como lo decía nuestra coordinadora Neidy Durán, vamos a hablar más o menos 40 minutos y después vamos a dejar unos minutos para preguntas o algunos comentarios que algunos de ustedes puedan tener por el número de participantes. Lastimosamente no los podremos escuchar a todos, pero daremos espacio a unas breves resonancias al final. Antes que nada, pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude, que sea Él el que nos inspire en esta noche y nos acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, done tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente de mayor consuelo.
Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Amén. Con la gracia del Espíritu Santo, que es el que actúa en la iglesia, el que actúa en nosotros, iniciemos este ratico de reflexión. Quiero que comencemos con la palabra de Dios. Los Hechos de los Apóstoles, que es el Evangelio continuado de San Lucas y que nos transmite la experiencia de las primeras comunidades cristianas, comienza justamente en el capítulo 1, versículo 8, expresándonos el envío misionero. Dice el capítulo 1, versículos 7 y 8. Él les contestó: no es cosa de ustedes conocer el tiempo y el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Viene algo aquí muy interesante para que lo tengamos en cuenta. Continuación del mandato misionero. Al contrario, ustedes recibirán una fuerza cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y de este modo serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y dicho esto, fue levantado en presencia de ellos. Recordemos que todos los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan terminan con el mandato misionero. Jesucristo que nos envía, Jesucristo que envía a los apóstoles y a través de los apóstoles envía a la iglesia. Y justamente los hechos de los apóstoles que nos narran esa experiencia de vida de la comunidad cristiana que empieza a caminar a la luz de Cristo resucitado, recibe nuevamente este mandato. Ustedes recibirán la fuerza del Espíritu Santo y serán mis testigos. ¿Y dónde vamos a ser los testigos? Nos dice el Señor: en Judea. Primero que todo en Jerusalén. ¿Qué significa Jerusalén? Jerusalén significa mi lugar, mi contexto, aquí, en mi parroquia, en mi familia, en mi diócesis. Eso significa Jerusalén. Pero Jesús va más allá y le dice a los discípulos: pero también serán mis testigos en Judea y en Samaria. ¿Qué significa Judea y Samaria? Significa los lugares vecinos. Recuerden cuando Jesús le decía a los discípulos: vamos a los lugares vecinos. Aquellos hermanos nuestros que están cerca y que también nos necesitan, que necesitan de nuestro apoyo, de nuestro testimonio, del evangelio que Jesús pone en nuestras manos para que lo comuniquemos. En este caso, por ejemplo, en Colombia, Judea y Samaria, los lugares vecinos podrían ser los 10 vicariatos apostólicos que hay en Colombia
y que necesitan nuestro apoyo en muchos sentidos. Quizá también otras diócesis, otros hermanos nuestros que necesitan de nuestra presencia, de nuestra compañía, de nuestro apoyo. En otros países, aquellas diócesis, aquellos vicariatos, aquellas comunidades eclesiales que necesitan de su ayuda. Esos son los lugares vecinos, Judea y Samaria. Y finalmente el Señor dice, y hasta los confines del mundo. Recordemos cuando Jesús le dijo a los discípulos, pasemos a la otra orilla. Significa ir más allá de las fronteras. El mandato misionero no se reduce a mi contexto, a mi lugar, a mi comodidad. El mandato misionero traspasa las fronteras y Jesús nos pide ir a otros países, ir a otros contextos y anunciar su mensaje, su evangelio con el testimonio de nuestra vida. Por ejemplo, el continente asiático, donde vive la mayor parte de la población mundial, necesita del testimonio de los católicos, de los creyentes, de los cristianos bautizados, que estamos convencidos del evangelio, de la noticia, de la buena nueva del Señor, y allá también nos espera. Iniciamos entonces este encuentro esta noche, invitándonos a todos a pensar, a reflexionar sobre lo que es la esencia de la iglesia, la identidad propia del bautizado, que es la misión. Queridos amigos, esto no lo podemos perder de vista. La iglesia existe para evangelizar, ha dicho el Papa Pablo VI. La iglesia existe para la misión. ¿Y de dónde nace la misión? La misión nace de Dios Trinidad, el Padre que explota de amor, como nos lo va a decir el Evangelio de Juan en el capítulo 1, el Logos, el Verbo, la palabra que estaba en la intimidad del Padre, se hace carne. Ese es el primer movimiento misionero, el ser del Padre Dios que viene a nosotros, su Hijo Jesucristo, por la fuerza del Espíritu Santo. Digámoslo con palabras más sencillas, Dios que sale de sí por amor a la humanidad y viene en nuestra búsqueda. El primer paso misionero lo ha originado Dios Trinidad, y a través de su Hijo nos invita a nosotros a dar también el primer paso misionero, que es salir de nosotros mismos para ir al encuentro de los otros. Ese es el primer paso de la identidad de la iglesia. Y permítanme en este tiempo traer la Evangelii Gaudium del Papa Francisco. Es el programa programático y paradigmático del Papa Francisco. La alegría del Evangelio. Con esta carta, con esta exhortación, el Papa Francisco nos trazó un camino de la iglesia maravilloso, acompañado justamente por la identidad misionera. Y dice el numeral 27 de la Evangelii Gaudium: sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación. La reforma de estructuras que exige la conversión pastoral solo puede entenderse en este sentido: procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras, que la pastoral ordinaria en todas sus instancias sea más
expansiva y abierta que coloque a los agentes pastorales en constante actitud de salida y favorezca así la respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús convoca a su amistad. Como decía Juan Pablo II a los obispos de Oceanía, toda renovación en el seno de la Iglesia debe tender a la misión como objetivo para no caer presa de una especie de introversión eclesial. Esto nos lo dijo el Papa Francisco en el numeral 27 de su exhortación La alegría del Evangelio. Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo. Queridos amigos y amigas, es que es la identidad misionera, la esencia propia de la Iglesia. No podemos hablar de otras cosas que no sean del anuncio de la buena nueva a todo el mundo. Esa es la tarea y por eso existe la Iglesia, la tarea que Jesús nos dio, el trabajo que Jesús nos puso. Todo lo que la Iglesia hace es para cumplir con la tarea misionera. Si hacemos otras cosas, no estamos respondiendo coherentemente a la propuesta que el Señor hace a todos los bautizados, como nos lo va a decir Marcos 16:15, por ejemplo, y todos los demás evangelios. Vayan al mundo entero y anuncien el evangelio a toda criatura. Eso es lo que nos reúne esta noche, queridos amigos, el tema de la misión. En primer lugar, voy a compartirles la pantalla de mi computadora y los voy a invitar a que nos dejemos orientar unas diapositivas desde las que queremos plantear esta noche el tema de la misión. Primero que todo, presentemos nuestra institución, las Obras Misionales Pontificias, que es la institución que nos reúne esta noche. ¿Qué son las OMP? Son el instrumento ordinario que nos propone el Santo Padre a toda la Iglesia para animar la responsabilidad misionera de todos los bautizados y para sostener a las iglesias jóvenes. El Papa, ya lo vamos a decir más adelante, Pío XI, en 1922, instituyó las obras misionales pontificias en cada país para que a nombre del Papa y de todo el colegio episcopal animáramos, fortaleciéramos la conciencia misionera universal. Y quiero aprovechar este momento para leer el pontificado del Papa León. Recordemos que cuando el Papa León salió inmediatamente elegido pontífice, en sus primeras palabras nos ha dicho a todos: tenemos que buscar juntos cómo ser una iglesia misionera. ¡Qué belleza! Escribámoslo, recordémoslo, esto que nos ha insistido en las primeras palabras. Tiene una fuerza importante porque es la primera palabra del Papa León. Tenemos que buscar juntos cómo ser una iglesia misionera que construya puentes de diálogo, siempre abierta a todos aquellos que tienen necesidad de nuestra caridad, de nuestra presencia, de nuestro diálogo y de nuestro amor. Miren cómo el Papa León nos propone la orientación, el camino de la iglesia, que es la misión, y nos indica cómo cumplimos con esa tarea, a través de la caridad, a través de la presencia en el mundo, la presencia en todos los lugares de la tierra, a través del diálogo respetuoso
y de la expresión del amor que es el corazón de Dios en el mundo. Esas son las OMP y ese es el camino que el Papa León nos ha propuesto. Ya les hablé en un momento cómo nacieron las OMP. Primero fueron unas iniciativas de laicos, de sacerdotes, de obispos, que a través de la oración, del sacrificio y de la ofrenda nos proponían a todos apoyar el trabajo misionero de la Iglesia. Entonces, el Papa nos dice que las OMP se sitúan en el ámbito de la cooperación misionera con un papel primario y propio. No lo voy a leer todo para que nos rinda el conversatorio de esta noche, pero en el documento Cooperatio Missionalis de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, en el numeral 4, encontramos esa fuerza que da contexto a lo que es la institución de las obras misionales pontificias, que nacen justamente en el contexto histórico de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, después de la Revolución Francesa, después de una situación compleja a nivel de Europa y a nivel del mundo. La Iglesia responde con su identidad, con la misión, y empieza a expandirse en la misión a gentes, empieza a surgir y a revitalizarse en las congregaciones misioneras, y empieza la Iglesia a pensar en una articulación universal de la cooperación misionera. Y en este contexto nacen justamente estas 4 obras del Papa: la propagación de la fe, la infancia y adolescencia misionera, la obra de San Pedro Apóstol y la Pontificia Unión Misional, que en esta noche no vamos a ahondar sobre ellas, solamente queremos presentar la institución del Papa que nos reúne en este momento, y los invito a todos a entrar a la página www.ompdecolombia.org y conocer más a fondo esta bonita obra del Papa que se extiende en todos los lugares del mundo. Ya les decía ahora que esta obra la hizo pontificia el Papa Pío XI en el año 1922. Son pontificias porque son del Papa. Cada uno de los papas ha dicho algo de las OMP. Por ejemplo, el Papa Pablo VI dijo que nosotros mismos tuvimos ya ocasión de afirmar que las obras misionales pontificias, puestas al servicio directo del humilde vicario de Cristo, tienen el honor, la responsabilidad y el deber de sostener aquella misión y de suministrar las ayudas necesarias que nos compete a la misión. El Papa Francisco, por ejemplo, dijo que las obras misionales pontificias se ofrecieron con docilidad como instrumento de servicio a la Iglesia dentro del ministerio universal desempeñado por el Papa y la Iglesia de Roma, que preside en la caridad. Y el Papa León nos ha dicho que las OMP, obras misionales pontificias, son efectivamente el principal medio para avivar la responsabilidad misionera entre todos los bautizados y entre las iglesias jóvenes. El derecho canónico en el canon 791 nos indica que las OMP deben estar presentes en cada jurisdicción. Con esto, queridos amigos, les he presentado brevemente la institución de las obras misionales pontificias que se encargan de animar toda la fuerza misionera de la Iglesia Universal y de invitarnos a todos los bautizados a ser parte de este camino que el Señor va proponiendo en todos nosotros
que somos bautizados y que tenemos ese desafío, ese deber de ir al mundo entero y anunciar el Evangelio. Y en este contexto, como ya les mencioné, finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, en que hubo en la iglesia una revitalización importante y una reflexión sobre la identidad propia de la iglesia, que es la misión, surgieron desde el magisterio pontificio unos documentos que fueron trazándonos, que fueron marcándonos el camino de la reflexión teológica misionera. Y podríamos poner como clave uno de esos primeros documentos, una encíclica maravillosa que escribió el Papa Pío X en el año 1912, llamada Lacrimabili Statu Indorum, el lamentable estado de los indígenas en América. El Papa se preocupó por todos los abusos que se estaban cometiendo en los pueblos indígenas y nos llamó a todos la atención para preocuparnos y para ir a anunciarle a los pueblos indígenas el Evangelio de Dios, que es el Evangelio de la compasión, de la misericordia, del amor, de la buena noticia. Esta encíclica tenía o tiene como contenido principal la defensa de la dignidad humana, hablando específicamente de los atropellos que se cometían con los indígenas, el llamado a la justicia y a la verdad. Habla también del papel de los misioneros en el encuentro con estas comunidades indígenas, cómo debe ser respetuoso, cómo deben llegar a acompañar a las comunidades. Y por supuesto, el Papa también condenaba los abusos que se cometían con las comunidades indígenas. Fue un gran aporte a la teología de la misión en estos inicios del siglo XX, 1912. Y tenemos aquí una anécdota muy especial. La madre Laura en Colombia, ella misma comenta en sus escritos, en sus confesiones, en la historia de un alma, cómo le pidió ante el Santísimo, le pidió a Dios una luz que le dijera a ella por dónde debía enfocar su trabajo misionero. Y ella dice que cuando salió a la luz esta encíclica Lacrimabili Statu Indorum, que ella encontró allí la respuesta a su inquietud. Y por eso la madre Laura dedicó todas sus fuerzas y toda su entrega misionera a acompañar las comunidades indígenas. Esta encíclica en 1912 se propone entonces como un inicio de la reflexión en el trabajo misionero que la Iglesia empezó a proponer a todos los contextos y empezó a pedir también no solo que se reflexionara, sino que también se revitalizara esa práctica de la misión en todos los ambientes. Y después de 1912, recordemos, terminada la Primera Guerra Mundial, que trajo, por supuesto, como todas las guerras, tanta hambre, tanta tristeza, tanta desolación en el corazón humano, el Papa Benedicto XV, el 30 de noviembre de 1919, nos regala esta hermosísima carta apostólica llamada Maximum Illum. La máxima obra de la Iglesia es la misión. El contenido principal de esta carta del Papa Benedicto es la universalidad de la misión. Comienza a insistir en traspasar las fronteras,
en no quedarnos, digámoslo de esa manera, acomodados en nuestro pequeño contexto, sino pensar la misión como una tarea universal. La pureza de intención de la misión. El Papa habla a los misioneros de anunciar únicamente el Evangelio, la gloria de Dios, de no meternos en otros líos, digámoslo así, en otras situaciones que no sea a lo que Jesús nos mandó, a anunciar el Evangelio. Porque cuando desvirtuamos la intención original, que es el anuncio del Evangelio, ahí es cuando vienen tantos problemas a la misión. El Papa habla de la formación del clero autóctono, de la urgencia de los sacerdotes y obispos nativos. El Papa en esta carta habla de la independencia de la misión respecto a los intereses coloniales. Esto lo pasamos brevemente. Ya sabemos también todas las situaciones en el marco del colonialismo que se dio en estos siglos del contexto universal. El Papa nos insiste en que la misión, como ya decíamos, vaya enfocada a lo que Jesús nos mandó y dejemos de lado otros intereses que no corresponden a un deber genuino de lo que Jesús nos pide nos pidió y nos sigue pidiendo. Y por supuesto, el Papa reafirma la importancia de las obras misionales pontificias como instrumento de animación y cooperación universal. En este momento todavía no habían sido elevadas a pontificias, pero ya se comienza desde el Santo Padre a proyectar estas 4 obras como un canal fundamental para animar la tarea misionera en todo el mundo. Hay unos aportes importantes con esta carta a la teología de la misión. Establece los principios fundamentales de lo que va a ser el recorrido misionero en esta época moderna. Será definitiva para hablar de estos términos que comprometían tantas situaciones y tantos intereses en esta situación tan compleja, en este momento histórico que llamábamos colonialismo e intereses nacionalistas. Y como ya decíamos, da un fuerte impulso a la cooperación misionera universal a través de las obras misionales pontificias. Estoy pasando rápidamente para que el tiempo nos alcance a analizar así de soslayo lo que son estos documentos pontificios y qué bueno que los tengamos en cuenta y que después cada uno de ustedes pueda volver sobre ellos porque es una rica teología misionera. Luego de estos 2 documentos que hemos analizado, el primero, Statu Lacrimabili Statu Indorum, el segundo, la Maximum Illud, y este tercero, la Rerum Ecclesiae, del Papa Pío XI de 1926. La renovación de la Iglesia viene dada por la misión, por el compromiso misionero. La motivación de esta encíclica está en impulsar la madurez de las iglesias jóvenes y en reforzar la importancia de la cooperación misionera universal. Entonces, seguimos aquí concentrados analizando este magisterio pontificio que nos da la ruta, que nos ilumina el camino de la reflexión desde la teología de la misión. Entonces hemos analizado 3 documentos. El primero de 1912, Lacrimabili Statu Indorum. El segundo de 1919, la Maximum Illud.
Y ahora de 1926, la encíclica Rerum Ecclesiae. Y como les decía, esta encíclica nos indica el impulso que el Papa Pío XI nos da a la madurez de las iglesias jóvenes, que las iglesias que van surgiendo comiencen a tener una suficiente madurez misionera, que no dependan solamente de los misioneros extranjeros, sino que también ellas vayan tomando la responsabilidad del anuncio en su propio contexto. Y luego la importancia y la fuerza que da a las obras misionales pontificias que en este momento ya habían sido elevadas a pontificias. Aquí hay un contenido mayor de esta encíclica que no nos vamos a detener en ella. ¿Qué aportes da la Maximum Nihil a la teología de la misión? Por ejemplo, habla de la idea de las iglesias locales con autonomía, lo que ya les decía. Había que consolidar esas iglesias a donde habían llegado tantos misioneros extranjeros a anunciar el evangelio, que esas iglesias tomaran responsabilidad de su propia obra misionera. Es decir, que no dependieran solamente de otros, sino que aprovechando ciertamente la oportuna visita de misioneros que llegan a sus contextos, que también esas iglesias se apropiaran, se responsabilizaran de la tarea misionera adintra, es decir, dentro de su propio contexto y por supuesto sin olvidar nunca a destra, hacia afuera, hacia también otras iglesias que iban necesitando del aporte de estas iglesias jóvenes. Bueno, rápidamente lleguemos a otra encíclica muy importante, la Fidei Donum, 1957, del Papa Pío XII. Fundamentalmente, esta encíclica buscaba, como decía el título, el don de la fe, el envío de sacerdotes Fidei Donum, sacerdotes diocesanos que estuvieran dispuestos a salir de su propia jurisdicción e ir a donde el obispo, a donde la iglesia los quisiera enviar para cooperar a la misión adyentes, que es la tarea esencial propia de la iglesia. Jesucristo nos la delineó. Vayan al mundo entero. Entonces, el hecho de ser presbíteros diocesanos de ninguna manera podía hacernos olvidar de la responsabilidad de todos los bautizados con la misión adyentes. Y recordemos, han pasado 50 años y llega ese gran, lo que han llamado ayornamiento, es decir, esa gran renovación que el Papa Juan XXIII propone a la Iglesia. Recordemos las palabras del Papa Juan XXIII cuando convoca el concilio. Abran las ventanas para que el mundo pueda vernos hacia adentro y para que la Iglesia pueda ver hacia afuera. Es decir, una explícita indicación a la salida misionera, a no encerrarnos en nosotros mismos, a salir. Y el Concilio Vaticano II nos regaló una renovación eclesial importantísima. Esos 3 años de reflexión de cómo qué le estaba pidiendo Dios a la iglesia en estos momentos, en estos contextos. Tenemos que volver sobre todos esos documentos, decretos del Concilio Vaticano II y sobre todo el decreto que vamos a ver enseguida, el decreto adyentes,
que nos habla explícitamente de la tarea misionera. Fue aprobado por el concilio el 7 de diciembre de 1965. Recordemos que fue un decreto que tuvo votación unánime. Todos los que estaban dentro del concilio aprobaron lo que allí quedó escrito, que es fundamentalmente la misión, la naturaleza misionera de la Iglesia. De eso es lo que nos va a hablar el decreto Adyentes, que la Iglesia es misionera por naturaleza. La reafirmación de la misión Adyentes, la formación de las iglesias locales, el concepto de la inculturación, de cómo caminar con las culturas donde llegamos a anunciar el Evangelio, de que la misión es responsabilidad de todos los bautizados. La misión no es solamente de algunos, la misión es de todos. La misión no puede ser un apellido de algunos, un sello de algunos, tiene que ser de todos. La cooperación misionera, la necesidad de que toda la iglesia ayude a toda la iglesia. No podemos quedarnos tranquilos en nuestras parroquias, en nuestras diócesis, olvidándonos de las necesidades que tienen nuestros hermanos en otros lugares del mundo y en otros contextos. Y por supuesto el protagonismo del Espíritu Santo, que es el protagonista, valga la redundancia, de la misión. La misión no es nuestra, la misión es de Dios. Esto nos regaló el Concilio Vaticano II, especialmente en este decreto llamado Adyentes. Luego viene un documento importantísimo que recoge ciertamente la reflexión del Vaticano II de ese decreto Adyentes, y es la exhortación del Papa Pablo VI Evangelii Nunciandi en 1975, que recoge todo lo que nos dejó el Concilio Vaticano II, y el Papa Pablo VI nos da un reimpulso a esa definición explícita de evangelización, que es una respuesta al protagonismo misionero de los laicos. Bueno, no nos detenemos, pero todos invitados a retomar estos documentos ciertamente de la teología misionera. Y luego de esta carta del Papa Pablo VI, la Evangelii Nunciandi, viene una carta que es prototipo, paradigma, importantísima reflexión sobre la misión. Redemptoris Missio 1990 del Papa Juan Pablo II. Y es justamente para celebrar, recordemos, el concilio termina en 1965, han pasado ya 35 años, 25 años, para celebrar esos 25 años. Sobre todo nos dice el Papa Juan Pablo II, el decreto Adyentes del Concilio Vaticano II. Aquí lo vemos con ocasión de los 25 aniversario de ese decreto Adyentes. Para el Papa Juan Pablo II reafirma la vigencia, la permanente validez de la misión Adyentes, que no se nos puede olvidar que es el paradigma de la misión de Cristo confiada a la Iglesia. Vayan al mundo entero y anuncien el Evangelio. Y después, en ese proceso histórico de reflexión misionera, como lo decía al inicio, viene el Papa Francisco y nos regala la Evangelii Gaudium. Ya yo les explicaba un poco al inicio lo que significa ese sueño misionero, esa conversión pastoral
en clave misionera que el Papa Francisco nos va a insistir. Aquí tenemos una síntesis de todos estos documentos que rápidamente hemos expuesto. Lacrimabilis Statuum Dorum, 1912, la Maximum Illud, 1919, Rerum Ecclesiae, 1926, la Fidei Donum, 1957, el Concilio Vaticano II y sobre todo el Decreto Ad Gentes en 1965, la Evangelii Nuntiandi en 1975, la Redemptoris Missio 1990, la Evangelii Gaudium en el año 2013. Y aquí viene algo muy importante, cómo se va condensando en nuestros tiempos toda esta reflexión misionera hasta llegar al sínodo sobre la sinodalidad, que nos va a decir que los tres pilares de la sinodalidad es justamente la comunión, la participación y la misión. Comunión, participación y la madurez misionera es la respuesta a ese camino sinodal, a ese camino de iglesia que durante estos 2000 años la comunidad creyente, la comunidad de bautizados ha ido respondiendo y ha ido reflexionando en torno a la propuesta del Señor. Vayan al mundo entero y anuncien el Evangelio. Bueno, queridos amigos, rápidamente hemos querido hacer este recorrido por la teología misionera, por estos documentos tan importantes. Ojalá los hayan podido tener presentes. Y este es un inicio. Reflexionemos, queridos amigos, sobre lo que es la esencia, sobre lo que es nuestra identidad. Invitados todos desde ya a vivir esta experiencia de reflexión, de fe y de compromiso. Voy a volver a compartirles pantalla y les voy a proponer, aquí yo tengo un código de WhatsApp. Si alguno de ustedes quiere unirse a este grupo, por donde enviamos normalmente noticias, reflexión en torno al tema de la misión y de la misionología como reflexión de lo que es nuestra identidad, están todos invitados. Pueden escanear este código de este grupo que se llama Discípulos Misioneros de Cristo y todos invitados para que se unan a él. Y ante este código los invito entonces ahí rápidamente, escaneen el código y únanse a nuestro grupo de discípulos misioneros de Cristo. Bueno, el tiempo se nos agota. Yo pensaba acabar hacia las 45, nos pasamos unos 10 minuticos. Yo no sé si nuestra coordinadora concibe todavía un tiempito para quizá algunas preguntas o algunos comentarios, que no nos cansemos tampoco porque ya va entrando la noche. Les agradezco a todos su atención, su participación. Mil gracias. Y quedamos en manos de la coordinadora de este programa virtual de formación misionera. Muchas gracias a usted, Padre Samir, por su espacio, por su tiempo. Sé que quiere compartir con nosotros todos. Usted sabe que somos suyos, somos de OMP, pertenecemos, usted es nuestra cabeza que nos guía, nos orienta aquí en Colombia, y todos los que estamos aquí conectados queremos aprender mucho más, y gracias por este espacio, de verdad. A pesar que hemos tenido inconveniente, a todos les quité todos los accesos posibles, habidos y por haber. Tranquilos que esto lo voy a editar, voy a subirlo a YouTube para compartirles a todos. Nada nos puede detener. Sabemos que hay cosas y situaciones y personas que lastiman, pero
seguimos con nuestra misión, seguimos con nuestra acción misionera en la iglesia. De verdad, Padre, mil gracias por su tiempo. Yo sé que tiene muchas ocupaciones, sé que tiene mucho que hacer a nivel nacional, por sacarnos en primer momento a nosotros, iniciando nuestro programa. Es una belleza muy grande. Aquí tenemos a Misael, ¿sí? Voy a dar la palabrita a Misael y a María Sandra solamente, estos dos espaciecitos. Les voy a dar la autorización a ellos de poder encender su micrófono porque como dije, les quité todos los accesos. Entonces, ya voy a ir, Misael, a... Listo, Misael, ya puedes hablar. Buenas noches para todos, padre, buenas noches. Tengo muchas preguntas, pero las resumí solo como en una. Si hoy tuviéramos que reescribir la teología de la misión desde nuestra realidad concreta, ¿qué elementos podríamos conservar y qué elementos podríamos renovar? Gracias. Misael, muchas gracias y por la pregunta. ¿Qué elementos conservar y qué elementos renovar? Voy a tomar desde el documento final del sínodo de la sinodalidad, nos indica tres pilares de este camino de la iglesia: la comunión, la participación y la misión. Yo creo que esos tres pilares siempre han estado presentes desde el inicio de la iglesia, después de la experiencia de la resurrección. La misión se vivía fundamentalmente desde la experiencia de comunión, de fraternidad, carismas diferentes, pero todos unidos bajo Cristo, un solo bautismo, una sola fe. Entonces yo creo que hay que rescatar y hay que luchar mucho por la unidad en la iglesia. Y el Papa León, ese es el ritmo que nos está marcando. In nihilo uno unum, es el lema del Papa León. En el que es uno, en aquel que es uno, todos somos uno. Hay que fortalecer ese camino de comunión, por supuesto de participación, como ya lo decía, es decir, todos tienen espacio en la iglesia, todos, y de misión, por supuesto, que es la identidad propia de la iglesia. Entonces, eso no es nuevo, ese es el camino de la iglesia desde los primeros siglos. ¿Y qué se puede proponer nuevo? Pues es que en el camino del evangelio todo es nuevo, pero lo antiguo es lo nuevo. Entonces, yo no hablaría tanto de proponer algo nuevo, sino de que volvamos a las experiencias de los primeros pasos de la iglesia, que era la salida y digámoslo en estos términos, adyentes. Hay que volver a proponer con fuerza la salida adyentes, el ir, el salir, el estar siempre en ese movimiento de salida. Yo creo que eso, yo no lo llamaría tanto nuevo, pero sí volver a proponer y no quedarnos anquilosados por el temor a salir o de pronto acomodarnos en nuestras propias realidades, sino siempre estar en disposición de salida. Gracias, Misael. Muchas gracias, Padre. Ahora tenemos a María Sandra Castro. María Sandra, puedes hablar. ¿Ahora sí? ¿Se escucha? Sí, ahora sí te escuchamos. Bueno, hola Padre, hola Neidy, hola a todos. Qué lindo. Muchas gracias, Padre, por la exposición. Estuvo excelente, me encantó. Y me quedaba una palabra de todo. El tema es celebrar. Vos decías esto de cuando hablabas de la encíclica Redentoris Missio, era para celebrar los 25 años de Argentes. El Papa también celebra los 25 años escribiendo el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no?
Y me acordaba cuando en el octubre del 2019 se hace los 100 años de Maximus Helium, el mes misionero extraordinario, que me acordaba, bautizados y enviados, la Iglesia de Cristo en el mundo. Digo, ¿por qué se me ocurría? Digo, y me di cuenta, gracias a vos que lo acabas de decir, digo, en pocos días son los 100 años de la Rerum Ecclesia, de Pío XI, el Papa que gracias a él que pudimos tener las obras misioneras pontificias. No se ha organizado nada, pero por ahí como propuesta podríamos leerla. Yo estuve como mirando un poquito ahí y me encantaron los temas. Yo no la conozco, pero me metí ahí nomás de internet cuando la dijiste y vi los temas y están buenísimos. Quizás esto, ¿no? No sé, yo por lo menos no sé que se haya propuesto nada, pero estamos a 100 años de esta encíclica. Digo, sería lindo quizás, no sé, celebrarlo, ¿no? Como esto se me ocurría nada más. Sandra, celebra. gracias, Sandra. La recuerdo con mucho cariño. Para los que no la conocen, Sandra está en Argentina. Desde allá estudió los semestres de nuestro programa de formación y el año pasado vino aquí a Colombia y se estuvo graduando de este programa. Es una exalumna, pero no me gusta la palabra exalumna, una graduanda, una graduada con honores. Y qué bueno esto que nos propone. Estamos en un año muy especial. Además, este año son los 100 años de que el Papa Pío XI instituyó el DOMUN, el Domingo Mundial de las Misiones. También. Estamos entonces en unos acontecimientos de celebración importantes y más que celebración, como nos decía Sandra, hay que retomar estos documentos y por supuesto revitalizar este espíritu misionero que el Espíritu Santo, pues con el que fortalece a la iglesia. Esa es nuestra identidad. Listo, Padre. Muchas gracias, Padre, por su tiempo. Sé que hay muchos que de pronto quieren comentar, quieren opinar, pero yo sé que el tiempo de cada uno, se dio usted, iniciamos muy puntuales y de verdad que confrontamos muy bien que la doctrina de la iglesia nos manda a la misión, que todos somos misioneros. Y es muy especial el programa virtual de formación misionera porque nos forma, como dice su mismo nombre, nos forma para ser esos enviados a anunciar a Jesús, que fue el único que nos llamó. Sintámonos cada vez fortalecidos con esta misión. Vamos a seguir con nuestras cátedras en cada bloque. Los que no son estudiantes de pronto, cada 2 meses vamos a tener una cátedra, 1 mes y medio vamos a tener una cátedra con unos invitados especiales. Por eso queríamos abrir con la puerta grande con nuestro director para que él también compartiera con nosotros. Muchas gracias, Padre, por su espacio, su tiempo y esperamos la bendición para que todos nos podamos ir a descansar ya esta noche. Neidy, gracias a usted por todo este trabajo, a todo su equipo, a todos los que estuvieron presentes esta noche. Un abrazo misionero para todos. Fortalezcamos la comunión misionera. Es lo que Dios nos está pidiendo. Cuánto deseo reunir a mis hijos como la gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas. Caminemos en la fraternidad, en la comunión, poniendo a un lado todo lo que pueda dividirnos y más bien poniendo en el centro todo lo que nos une y nos hace hijos de Dios, hermanos todos. Como decía Neidy, estamos haciendo estas cátedras en el marco del programa virtual de formación misionera que impulsan y dirigen las OMP de Colombia. Aquí pues están casi todos los estudiantes y los que no son estudiantes, pues bienvenidos. Se van a abrir inscripciones en el próximo semestre, a junio más o menos. Pueden entrar a nuestra página ompdecolombia.org y allí pueden ver toda la información de lo que esta institución del Santo Padre tiene para ofrecerle a todos y para caminar con todos. Demos gracias a Dios que nos guía con su luz,
Demos gracias al Padre que nos abraza con su amor, al Hijo que nos envía a ser testigos de la experiencia del amor de Dios en el mundo, al Espíritu Santo que es el protagonista de este camino de la Iglesia. Que Dios Trinidad nos acompañe siempre en esta experiencia de la vida humana hasta que un día nos encontremos cara a cara con aquel que es nuestro Creador. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga a todos, nos llene de su gracia y de su fuerza, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una feliz noche para todos, una feliz semana. Que Dios los bendiga. Amén. Muchas gracias, Padre. Feliz noche para todos.